Escuché lo que dijo. Nunca supo que yo estaba parado justo ahí. Es inofensivo. Invisible, en realidad. Como un mueble que paga las facturas. Lo escuché desde unos 3 metros de distancia. No dejé caer la bolsa. No cerré la puerta de un portazo. No irrumpí en la sala de estar exigiendo saber quién demonios se creía que era. Simplemente me detuve justo en la esquina del pasillo. Ella estaba hablando por el altavoz, riéndose como si no me estuviera cortando casualmente en pedacitos con cada sílaba. Su voz tenía esa ligereza falsa que siempre usaba cuando hablaba con su amiga Manique. La que usaba demasiado perfume y me llamaba Marty, como si fuéramos amigos. Ella no sabe que estoy aquí. Ese fue el primer pensamiento claro en mi cabeza. No había planeado volver de Chicago un día antes, pero la reunión terminó antes de lo previsto y pensé en sorprenderla. Traerle comida tailandesa de ese lugar que le gustaba, el que siempre decía que estaba demasiado lejos para el servicio a domicilio. Tenía la maldita bolsa en la mano. La amiga de Clare se rió también, una carcajada fuerte que rebotó en las paredes de la sala. Uf, los hombres. Al menos el tuyo paga las facturas. A lo que Clare añadió, sí, bueno, él simplemente está ahí, como un refrigerador zumbando en el fondo. Solo te das cuenta de que existe cuando deja de funcionar. Más risas, luego algo sobre planes para un fin de semana de spa y finalmente hacer algo divertido. No me moví. No respiré. Solo escuché cómo mi esposa desmantelaba mi existencia con metáforas. Un refrigerador, un mueble, inofensivo. Ni siquiera me concedió el honor de ser odiado. Simplemente descartado. ¿Quieren saber qué me rompió? No fue el insulto. Fue la naturalidad con la que lo dijo. Sin malicia, sin drama, solo aburrimiento. Yo era el ruido de fondo en mi propia vida. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo algo que no sabía que podía hacer. Se apagó. No como un interruptor de luz, más bien como un disyuntor que salta silenciosamente en el ático. Sin chispas, sin llamas, solo oscuridad donde antes había luz. Me di la vuelta, caminé hacia el dormitorio, puse la comida tailandesa en el tocador, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando las puertas cerradas del armario. Y me quedé así no sé por cuánto tiempo, 1 hora, 3. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido por piedad. No era tristeza. No realmente. Ni siquiera era ira. Era reconocimiento. Como ver tu propio nombre en una lápida y pensar, ¿eh? Así que así es como termina. Es extraño las cosas a las que tu cerebro se aferra cuando se desconecta de todo lo demás. Mis ojos se fijaron en la esquina de la alfombra donde el perro solía rascar antes de que ella se deshiciera de él porque su pelaje la estresaba. La hendidura en el colchón donde siempre dormía. El sonido de sus tacones haciendo clic en el piso de arriba mientras se iba a la cama, completamente inconsciente de que yo había escuchado todo. No la seguí. No la confronté. No lloré. Hice una lista. No en voz alta, no en papel. Solo en mi cabeza, una lista de verificación silenciosa de cosas que ya tenía preparadas, el dinero de emergencia en la vieja caja de zapatos, el pasaporte duplicado que había solicitado cuando el mío se arruinó accidentalmente en la lavadora hace 2 años. El apartado postal del que ella no sabía nada, la segunda cuenta de ahorros que abrí después de que se burlara de mí por querer hacer un presupuesto. Y la nota que escribiría, 5 palabras, sin emoción, no llames. No busques. Fue entonces cuando supe que no la estaba dejando a ella. Estaba abandonando la versión de mí que ella había creado. Ahora, antes de continuar, no suelo hacer esto, pero aparentemente más del 97% de las personas que escuchan estas historias nunca presionan el botón de suscripción. Si eres uno de ellos y quieres más historias crudas y reales como esta, solo presiónalo. Ayuda a nuestro equipo más de lo que imaginas. Y apenas estamos comenzando, porque esta no iba a ser la historia de un hombre derrumbándose. Iba a ser la historia de un hombre desapareciendo tan completamente, tan precisamente, que cuando ella finalmente notara que me había ido, ya sería demasiado tarde para encontrarme. No dormí, no porque no pudiera, sino porque no quería. Duermes cuando necesitas descansar. Yo no necesitaba descansar. Necesitaba salir.
El reloj marcaba la 1:47 de la madrugada cuando abrí el cajón inferior de mi mesita de noche. El cajón que Clare nunca tocaba. Tenía un doble fondo, madera contrachapada barata, fácil de hacer. Debajo estaba el sobre, unos 11,000 pesos en billetes pequeños, 2 tarjetas Visa prepagadas y un pasaporte que nunca había sido sellado. No era el mío habitual. Este se había emitido cuando Clare accidentalmente metió el original en la lavadora en 2019. Fue el mismo año en que dejó de llamarme por mi nombre y empezó a decir cosas como, oye, puedes encargarte de esto, como si yo fuera un perro que hacía recados. Saqué el sobre, lo coloqué ordenadamente sobre la cama y caminé hacia el armario. Una bolsa de lona, discreta, negra. Empaqué ligero, no como un superviviente, no con pánico, solo con precisión. Jeans, 2 camisas, kit de afeitado, una sudadera con capucha. Dejé el reloj que me regaló la Navidad pasada. El que tenía el grabado que decía, para siempre. Verán, esa inscripción no significaba nada. Fue el tercer regalo que compró con mi propio dinero y que olvidó envolver. En la cocina, me serví un vaso de agua y miré por la ventana. La calle estaba en un silencio sepulcral, inmóvil, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Luego me senté en la barra de la cocina y tomé una nota adhesiva. Escribí lentamente en mayúsculas, no llames. No busques. Coloqué mi anillo de bodas a su lado. No por dramatismo, solo para devolver algo que claramente no significaba lo mismo para ella que lo que una vez significó para mí. No añadí una firma. No tenía sentido. Ella lo sabría. Lo último que hice antes de irme fue abrir la puerta del sótano, bajar las escaleras y apagar el interruptor principal de la luz. No fue por rencor, fue por silencio. Quería que se despertara en una casa que se sintiera tan hueca como me había hecho sentir a mí durante años. Cerré la puerta principal detrás de mí con una gentileza absurda, como si estuviera arropando a un niño. Eso me hizo reír un poco. El primer sonido que había hecho en horas. Mi coche ya tenía el tanque lleno. Otro hábito del que una vez se burló. ¿Quién llena el tanque la noche anterior? Es tan neurótico. Lo hacía porque me gusta estar listo cuando es hora de irse. Y ahora era la hora. A las 3:20 de la madrugada, pasaba a toda velocidad por señales de salida que no reconocía. Hacia el norte. Sin radio, solo el sonido del viento cortando a través de la ventana abierta y las ruedas zumbando como si finalmente tuvieran un propósito. Podría haber ido al oeste, podría haber regresado. Pero no, conduje hacia el norte porque no me recordaba a nada. Ni familia allí, ni recuerdos compartidos, solo espacio. El entumecimiento no se sentía como dolor, se sentía como quietud, como estar bajo el agua el tiempo suficiente para olvidar el peso. Ella me fue desgastando durante años, lenta, quirúrgicamente, burlándose de mis rutinas, riéndose de mi amabilidad, descartando mi presencia como si yo fuera un calcetín perdido que no se molestaba en tirar. Y yo lo había absorbido todo hasta que sus palabras, las que no se suponía que debía escuchar, finalmente tomaron la decisión por mí. No una confrontación, una decisión. Al amanecer, pasé un letrero que decía, «Bienvenido al condado de Fletcher». Nunca había estado allí. No planeaba quedarme, pero me detuve en una cafetería y pedí un café solo para sentir el calor en mis manos. La camarera me llamó Cielo. No me conocía. Ese era el punto. No revisé mi teléfono. Lo había dejado en casa, enchufado en la mesita de noche como un señuelo. Ella lo encontraría y asumiría que yo estaba cerca. Estaba bien. Que se consumiera en eso por un tiempo. Cuanto más conducía, más ligero me sentía. No como si estuviera ganando algo, sino como si finalmente estuviera dejando algo. Un peso que no sabía que había estado soldado a mi pecho hasta el momento en que me alejé de él. Hay un silencio específico que viene después de la traición. No del tipo que ruega por un cierre, sino del tipo que simplemente deja de importar. No le gritas. No lloras. No suplicas. Simplemente escuchas. Y por primera vez en años, no oyes nada más que tu propia respiración. Y es entonces cuando sabes que eres libre. Clare se despertó en silencio.
No había café preparándose, ni la ducha corriendo, ni el suave clic de la puerta del dormitorio cuando yo salía temprano para no despertarla. Al principio, probablemente pensó que se había quedado dormida. Quizás yo ya me había ido a trabajar. Pero cuando se dio la vuelta y vio el lado vacío de la cama, perfectamente hecho, algo debió alertarla. No era propio de mí dejarla tan ordenada. Luego los detalles comenzaron a sumarse. Mi ropa, desaparecida. Cada gancho que solía sostener mis camisas de botones se balanceaba ligeramente con la corriente del ventilador de techo. Mi kit de afeitado no estaba junto al lavabo. Faltaba mi cepillo de dientes eléctrico. Incluso la sudadera beige que siempre llamaba mi disfraz de confort. No estaba arrugada en la silla como de costumbre. Luego vino el teléfono. Abrió la aplicación que usaba cuando le preocupaba que yo viajara tarde. ¿En serio? Era su correa digital, pero ahora la ubicación estaba desactivada. Última conexión a las 3:12 de la madrugada. Luego nada. Silencio absoluto. Envió un mensaje. Nunca apareció la confirmación de entrega. Llamó, directo al buzón de voz. Fue entonces cuando su estómago debió revolverse porque, a pesar de todas sus pullas y pequeños insultos, Clare dependía de mi constancia. No por amor, ni siquiera por respeto, por rutina. Yo era el metrónomo de su caos meticulosamente organizado. El que mantenía los servicios pagados, el refrigerador abastecido y evitaba que sus tonterías se convirtieran en crisis. Yo era la persona que desaparecía silenciosamente. Y ese silencio ahora le gritaba. A las 9 de la mañana, ya estaba paseando por la casa. Revisó la entrada. Mi coche no estaba. Llamó a los vecinos, al menos a los que no se había enemistado. Los Wilkins de enfrente dijeron que me vieron salir temprano. Saludó, dijo el señor Wilkins. No parecía molesto ni nada. Parecía un martes normal. Clare no fue a trabajar ese día. En su lugar, llamó a mi empleador. Probablemente esperaba que le dijeran, está en una reunión o déjeme revisar. Lo que obtuvo fue peor. Mark. Renunció, dijo la mujer de recursos humanos. Vino el viernes pasado, limpió su escritorio, devolvió todo. Muy educado. Dijo que seguiría adelante. Puedo imaginar la expresión congelada de Clare, la mandíbula apretada, las fosas nasales dilatadas como siempre lo hacían cuando el control comenzaba a escapársele de las manos. Les habría agradecido con los dientes apretados, colgado y se habría sentado bruscamente en el borde de la cama. El mismo lugar donde yo me había sentado horas antes, cuando el interruptor se activó. La parte aterradora para ella no era que me hubiera ido. Era que no había dejado ni un solo hilo del que tirar. Esa noche, comenzó a hacer lo que Clare siempre hacía mejor, controlar la narrativa. Llamó a su amiga Manique, la misma de la traición por altavoz, y dijo, sí, está pasando por algo. Crisis de la mediana edad. Creo que ha estado raro últimamente. Manique se lo tragó, por supuesto. Había estado esperando este momento como un niño viendo una fogata. Clare publicó una historia en Instagram, una foto de un desayuno preparado con una leyenda como, domingo de autocuidado, aunque sea martes, jajaja. El fondo mostraba un ramo de flores que yo no había comprado. Lo adornó lo mejor que pudo. Necesita tiempo. Se está encontrando a sí mismo. Los hombres se ponen raros a los 40. Pero lo que pasa con perder el control lentamente es que no te das cuenta de que se ha ido hasta que el suelo bajo tus pies está hueco. Esa noche, llamó a mis padres. Tampoco habían sabido de mí. Probablemente esperaba que entraran en pánico, que se unieran a ella para ayudar a localizarme, pero no lo hicieron. Le dijeron con calma que tal vez solo necesitaba espacio, que respetarían mi privacidad, que a veces la gente no necesita ser encontrada. Porque esto es lo que Clare nunca entendió. Estar en silencio no es lo mismo que ser débil. Pensaba que el silencio significaba sumisión, que la contención era pasividad. Que solo porque no luchaba con uñas y dientes por el respeto, significaba que no me daba cuenta cuando ella me lo quitaba pieza por pieza. Ella pensaba que todavía tenía el control. Y es por eso que la historia no terminó con una explosión. Comenzó con una
El momento en que se dio cuenta de que no solo me había perdido, sino que nunca me había tenido realmente. Pasó aproximadamente una semana para que comenzara la hemorragia financiera. Al principio, fue sutil. Una transacción de supermercado rechazada, un cargo rebotado de Hulu. Clare probablemente lo atribuyó a un fallo del banco. Siempre asumía que el mundo cometía errores, no ella. Pero cuando su tarjeta fue rechazada en el salón de uñas un viernes por la tarde, y la recepcionista le dedicó esa sonrisita que decía fondos insuficientes, el pánico comenzó a filtrarse. Llamó al banco desde el estacionamiento, medio esperando regañar a algún pobre representante para que solucionara el problema. Pero el hombre al otro lado de la línea no estaba nervioso. Estaba tranquilo, se disculpó. Veo aquí que la cuenta conjunta fue reestructurada según el acuerdo firmado en archivo. Desde el jueves pasado, usted ya no figura como copropietaria activa. Clare soltó esa risa aguda y frágil que usaba cuando no entendía algo y no quería parecer estúpida. Disculpe, eso no es posible. Esta es mi cuenta conjunta con mi esposo. Sí, señora. Y el señor Ellen ejecutó el acuerdo de separación con su aprobación previa. La firma en archivo coincide con el sello notarial con fecha de agosto del año pasado. Agosto, espetó. ¿De qué está hablando? El hombre hizo una pausa. Pudo oírlo dudar, tal vez mirar a un gerente. ¿Le gustaría que le enviáramos una copia escaneada de la documentación? Sí. Inmediatamente. Colgó y se quedó sentada en su Lexus, mirando sus uñas a la francesa. Estaban a medio hacer, una mano pintada, la otra desnuda, una metáfora literal del estado de su vida, si fuera capaz de verlo de esa manera. Para cuando llegó a casa, el escaneo había llegado. Lo miró con incredulidad. Su firma, sus iniciales, el documento titulado Ajuste Financiero Matrimonial Preliminar, no contencioso. ¿Lo reconoció? Más o menos. Se lo habían metido en una pila de papeles de refinanciamiento el año pasado, cuando estaba ocupada hablando por teléfono y apurada por llegar a su clase de pilates. Le dije que era un trámite estándar, solo algunas actualizaciones en caso de que necesitemos mostrarle al banco líneas de título claras, y ella había asentido, firmado, apenas levantando la vista. Clare nunca leía la letra pequeña. Simplemente asumía que era trabajo de otra persona encargarse de los detalles. Yo era otra persona. Le envió un mensaje a Manique. ¿Alguna vez te han rechazado la tarjeta frente a una chica de 22 años con pestañas postizas y complejo de Dios? Monique respondió con un emoji de risa. Clare no se rió. Sin embargo, el pago automático de la hipoteca se procesó. Eso la confundió. Revisó el portal en línea. Sí, la casa seguía pagándose. Pero cuando intentó pagar la factura de la luz, el portal no lo procesaba. Lo mismo con el agua, el internet. Incluso su tarjeta de Apple había sido suspendida por falta de pago. Su confusión se convirtió en pánico total cuando la Oficina de Servicios Públicos de la ciudad le dijo, el titular de la cuenta registrado cambió el mes pasado. Necesitará una autorización por escrito para restablecer el acceso. Se sentó en el suelo de la cocina, temblando. Luego llamó a Miles, su contador, o más exactamente, mi contador, el hombre que conocí en la universidad y que incorporé a nuestras finanzas porque Clare dijo, es aburrido, pero lo aburrido es bueno para los impuestos. Él respondió después de 2 timbres. Clare, ¿cómo estás? Dímelo tú, espetó. ¿Por qué no puedo acceder a mi propio dinero? Miles se quedó en silencio. ¿Miles? Se aclaró la garganta. Mark presentó una solicitud formal para la separación de activos en enero. ¿Tú la autorizaste? ¿Hice qué? Pusiste tus iniciales en la autorización cuando revisamos la planificación de tu patrimonio para la venta de ese condominio. Les envié los papeles a ambos. Su voz se quebró por primera vez. ¿Por qué firmaría yo eso? No lo sé, dijo Miles con cuidado. Me dijo que era una formalidad, por si acaso. Clare no respondió. Estaba mirando el cuenco de cerámica en la encimera, el que compré en ese mercado de pulgas en Asheville, y de repente lo odió. Odió lo tranquilo que se veía, odió lo quieto que estaba todo, incluso cuando el suelo bajo sus pies comenzaba a inclinarse. El pánico no era solo por el dinero.
Era la comprensión de que yo no solo me había ido. Había planeado irme hacía meses, en silencio. Con precisión. Ella había pensado que esto era una desaparición nacida de la emoción, ira, desamor, orgullo. Pensó que estaría durmiendo en un motel en algún lugar, esperando ser encontrado. Pero no, yo no había desaparecido. Había desconectado su vida de la pared, circuito por circuito, mientras ella navegaba por ofertas de rebajas y spas, completamente inconsciente de que la casa que pensaba que gobernaba había sido gradualmente recableada para funcionar sin ella. Y ahora estaba accionando interruptores en la oscuridad, preguntándose por qué nada volvía a encenderse. En las semanas que siguieron, Clare aprendió por las malas que el silencio no permanece privado. Resuena. En su oficina, los susurros comenzaron pequeños. Una happy hour a la que faltó, una pausa incómoda cuando alguien preguntó cómo estaba Mark y ella fingió una sonrisa forzada. La gente se dio cuenta, el tipo de gente que prospera dándose cuenta, el personal administrativo, en su mayoría. Siempre eran los primeros en oler la sangre en el agua. Algunos pensaban que la había dejado por otra mujer. Esa era la teoría más fácil, y Clare se apoyó en ella. Le daba un guión, un papel que interpretar, la esposa traicionada e inocente. Podía inclinar la cabeza, suspirar dramáticamente y decir cosas como, solo necesita tiempo para encontrarse a sí mismo o estamos resolviendo algunas cosas. Frases lo suficientemente vagas como para mantener la imaginación de la gente girando sin darles nunca nada real. Otros susurraban rumores más oscuros, que había vaciado nuestras cuentas de jubilación y desaparecido a Belice, o que ella había malgastado nuestros ahorros en el juego y yo finalmente me había hartado. Estaba segura de que esos venían de Paula, de RRHH, que siempre la odió por haber sido ascendida primero. La realidad, por supuesto, era mucho más aburrida. El dinero estaba intacto, solo que ya no estaba en su órbita. Así que Clare hizo lo que Clare siempre hacía. Cuidó su imagen. Publicó fotos de brunch con leyendas como sola pero nunca sola huella de beso y etiquetó cafés al azar que ni siquiera había visitado ese día. Llevaba la sonrisa que había practicado en el espejo durante años, la que decía tengo el control, incluso cuando sus manos temblaban a su espalda. Pero las paredes se estaban resquebrajando. Empezó con el coche. Salió de una clase de yoga para encontrar que su Lexus había desaparecido. Al principio, asumió que se lo habían robado, llamó a la policía desde el estacionamiento, sin aliento. Pero el oficial fue educado, casi aburrido, cuando le explicó que el vehículo había sido embargado esa misma tarde. ¿Embargado?, espetó ella. Ese coche es mío. No, señora, respondió él. El arrendamiento está a nombre de Industrias Ellen. No está registrado a su nombre. Se quedó allí, descalza sobre el asfalto caliente, con las llaves todavía colgando inútilmente en su mano, tratando de entender cómo su SUV de lujo, su símbolo de estatus, su espacio seguro móvil, se había evaporado como una alucinación. Tomó un Uber a casa en silencio, sentada en el asiento trasero como si fuera equipaje. El conductor tenía jazz en la radio. Cada nota se sentía como una burla. Cuando llegó a casa, revolvió el archivador que yo mantenía tan obsesivamente organizado, bueno, que manteníamos, según sus publicaciones en redes sociales. En un cajón, encontró el contrato de arrendamiento, el nombre de la empresa en la línea, mi firma, sus iniciales al lado. Era parte de un lote que había revisado por encima, apenas leyendo, cuando cambiamos el BMW. Empezó a ver un patrón. Documentos que apenas había mirado, contratos que había firmado mientras navegaba por Instagram. Líneas y cláusulas que nunca cuestionó porque cuestionar significaba esfuerzo, y el esfuerzo era para otras personas. A la mañana siguiente, intentó publicar de nuevo. Algo ingenioso, algo distante. Pero los comentarios habían cambiado. No más emojis de fuego ni reacciones de reina. Ahora era, oye, ¿estás bien? Y escríbeme por privado si necesitas algo. Incluso Manique estaba distante. La gente está hablando, dijo secamente por teléfono. Probablemente deberías decir algo. Adelantarte. ¿Adelantarme a qué? Manique dudó. A la historia de que te dejó, de que te estás desmoronando. No me estoy desmoronando, espetó Clare. Pero lo estaba, y todos podían verlo.
La fachada se estaba derrumbando de maneras silenciosas y públicas. En un brunch, pidió una tostada de aguacate y no pudo pagar. Afirmó que su tarjeta debía haber sido bloqueada. En el trabajo, le gritó a un becario y luego lloró en el baño 10 minutos después. Su rímel manchó su manga. Se dijo a sí misma que eran alergias. Todavía no le había contado a nadie la verdad. Que no sabía dónde estaba. Que no había oído una palabra desde la noche en que me fui. Que cada intento de contactarme se topaba con un muro de silencio legal y distancia educada. Porque la verdad no solo era vergonzosa. Era aterradora. No la había dejado por otra persona. No la había abandonado por un impulso. Había diseñado una salida. Había desaparecido no con ira, sino con intención. Me había borrado del ecosistema de su vida como un hombre que se desetiqueta de fotos en las que nunca quiso estar. Y ahora, cada intento que hacía por restaurar la normalidad solo resaltaba las grietas. Cada publicación cuidada, cada sonrisa falsa, cada selfie cuidadosamente filtrado era un grito en un vacío donde mi ausencia era más ruidosa que cualquier leyenda. Y todavía no sabía ni la mitad. Aún no. Porque una desaparición no está completa hasta que el mundo nota lo que falta. Y el mundo apenas comenzaba a hacer preguntas. 2 meses después, Clare había desarrollado una rutina, si se le podía llamar así. Las mañanas comenzaban tarde. Ya no tenía que desplazarse. Había tomado una licencia en el trabajo después de lo que su jefe llamó algunos eventos personales difíciles, código para desmoronamiento público. Le dijo a la gente que necesitaba tiempo para sanar. Pero sanar implica que algo fue herido. Clare no había admitido que hubiera una herida, solo que el clima a su alrededor había cambiado y no había empacado los zapatos correctos. La cocina seguía impecable. La mantenía así, esperando que el control sobre las encimeras pudiera traducirse en control sobre algo más esencial. Pero el refrigerador estaba lleno principalmente de vino y yogur. La ropa sucia se acumulaba. Su portátil permanecía sin usar sobre la mesa del comedor, con la tapa ligeramente abierta como una boca a punto de decir algo que nunca diría. El timbre sonó a las 10:42 de la mañana. Acababa de sentarse con un café. Se sobresaltó, derramó una gota en su muslo, maldijo. Miró por la mirilla. Un mensajero. Sin uniforme, solo pantalones de vestir y una chaqueta cortavientos. No parecía portador de malas noticias, lo que lo hacía peor. Las peores noticias a menudo llegan en un empaque educado. «Clare», preguntó. Ella asintió. Él le entregó un sobre blanco grande, grueso y rígido. «Se requiere firma». Garabateó su nombre en la tableta. Él le dio las gracias y se fue sin fanfarrias. El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito en esa fuente formal e inexpresiva que aman los abogados. Lo abrió lentamente, usando un abrecartas que una vez compró por capricho porque parecía caro. Dentro, 15 páginas de lenguaje legal. Sin nota, sin explicación, solo un paquete pulcramente recopilado titulado, Notificación de transferencia de activos completada. Reasignación del fideicomiso Ellen. Lo hojeó, luego lo leyó, luego lo releyó. Su café se enfrió en la encimera. El fideicomiso que habíamos establecido años atrás, cuando a ella todavía le gustaba la idea de invertir en el futuro, ya no era lo que recordaba. Según los documentos, lo había modificado 6 meses antes. Había transferido casi todos los activos residuales, reservas, dividendos, anualidades, a una fundación privada. Una fundación registrada sin fines de lucro, tipo 501c3, efectiva inmediatamente después de mi renuncia y partida. La misión de la fundación, servicios de apoyo para veteranos de combate y sus familias. Clare parpadeó. ¿Veteranos? Eso había sido lo mío. En silencio, personalmente, una forma de honrar a mi difunto tío. Una vez mencioné iniciar un programa, algo pequeño, tal vez talleres de transición profesional o asistencia para la vivienda. Clare había puesto los ojos en blanco. Oh, por favor, había dicho una noche después de 2 copas de pino. Si quieres sentirte como un héroe, simplemente dona a la Cruz Roja y sigue adelante. A nadie le importa eso ya. Ella había olvidado la conversación. Yo no.
Pasó a la última página. Una nota escrita a máquina, ni siquiera firmada. Solo tinta negra en medio del papel blanco. Esto es lo que nunca viste. Lo que importaba. Sin emoción, sin acusación, solo un hecho entregado como un veredicto. El sobre se le escapó de las manos. Se reclinó en la silla de la cocina, con la respiración entrecortada, la garganta seca. Quería gritar, quería tirar los documentos al fregadero, prenderles fuego, borrarlos de la realidad con lejía y negación. Pero no lo hizo, porque algo peor que la ira se estaba instalando, la vergüenza. Vergüenza real y sin diluir. No porque la hubiera superado financieramente. Eso ya era evidente. Sino porque yo había hecho algo significativo, y ella se había burlado de ello. Porque mientras ella perseguía la estética, los seguidores y las rebajas en cojines, yo había construido algo que importaba. Y no lo había hecho después de irme. Lo había hecho antes. Mientras ella ponía los ojos en blanco ante mis fines de semana aburridos y mis obsesiones silenciosas, yo había estado diseñando un futuro que no la incluía. Uno que no necesitaría recuperarse de su ausencia. Intentó decirse a sí misma que era manipulación. Que todo esto era parte de un elaborado intento de hacerla sentir culpable. Pero la culpa implica la intención de dañar. Y esto no era daño. Era claridad. No le había quitado su dinero. Había tomado el significado que ella nunca se molestó en notar. Y ahora se quedaba sin nada más que muebles, recuerdos filtrados y una creciente comprensión de que mientras ella estaba ocupada controlando la narrativa, yo ya había reescrito el final. El mensaje llegó un jueves por la noche, una de esas noches en las que Clare no tenía nada que hacer más que fingir que no estaba revisando mis antiguas cuentas o buscando mi nombre en Google en modo incógnito. Había empezado a hacer eso mucho últimamente. Buscando cualquier migaja digital, una mención en un podcast, un comunicado de prensa de la fundación, una foto etiquetada, cualquier cosa que probara que yo todavía existía en alguna capacidad rastreable, familiar, preferiblemente, arrepentida. No esperaba el mensaje de Elena, una conocida más que una amiga. Una vez habían conectado hablando de velas carísimas en una subasta benéfica. Clare no había hablado con ella desde entonces. Elena vio esto, pensó que te interesaría. Adjunto, un enlace de Vimeo. Clare dudó antes de hacer clic. Había aprendido a prepararse para el impacto últimamente, de la manera en que lo haces cuando pasas junto a un espejo y no sabes si reflejará a la tú que existe o a la tú que se está desmoronando. Lo tocó. El vídeo se cargó. La pantalla se iluminó con una suave luz de galería y una audiencia escasa. Tal vez 40 personas sentadas en un semicírculo alrededor de un pequeño escenario. En el escenario, yo, con un suéter gris que no reconoció, la barba recortada, el pelo más corto de lo que recordaba. Me veía más delgado, más saludable. No pulcro, no llamativo, sino sólido, centrado, como alguien que finalmente había exhalado algo que había estado conteniendo durante años. Una mujer me presentó, Mark Ellen, fundador de la iniciativa Ellen para la renovación de veteranos. Esta noche, compartirá un poco sobre la transformación personal y cómo construir algo con significado lo ayudó después de lo que él llama un desmoronamiento invisible. Clare se enderezó. Tomé el micrófono. Sin notas, sin guión. Sonreí ligeramente. No la sonrisa que Clare solía llamar educada y sosa. Esta era diferente. Tenía presencia. Solía pensar que desaparecer significaba fracaso, dije. Que ser invisible significaba que no era suficiente. Pero la verdad es que, a veces, es el entorno, no la persona, lo que falla. No puedes crecer en una habitación que ya ha decidido quién eres. Asentimientos dispersos en la audiencia. Alguien aplaudió. Irme no fue un escape, continué. Fue el primer acto real de ser visible. No para nadie más, para mí mismo. Clare parpadeó. La pantalla se volvió borrosa por un segundo, no por la resolución. Seguí hablando, tranquilo y seguro. Les hablé de la fundación, de las viviendas de transición que finalmente estaban abriendo, de los veteranos a los que habíamos ayudado a conseguir formación laboral, apoyo de salud mental, comunidad. Apenas escuchó esa parte. En lo único que podía concentrarse era en la forma en que estaba de pie. No encorvado.
No pidiendo disculpas con los hombros. No buscando en la sala como si esperara permiso para terminar una frase. No estaba roto. Había renacido. Vio el vídeo 3 veces más esa noche. Lo rebobinó. Congeló la imagen cuando me reí de una pregunta de la audiencia. Hizo zoom en mis ojos. Ya no parecían cansados. No lloró. Clare se había creado un callo contra las lágrimas. Pero ahora había un vacío, un dolor persistente que no tenía nombre. No era solo que yo hubiera seguido adelante. Era que me había convertido en alguien sin ella. Durante años, había asumido que su presencia era el pulimento, que yo era solo una versión cruda y sin cortar de un hombre que ella esculpió hasta convertirlo en algo tolerable. Se había jactado con sus amigas de que me había refinado, que me había enseñado a tener gusto, a hablar de una manera que la gente escuchara. Pero allí estaba yo, hablando, y la gente no solo escuchaba, respetaba. Navegó por los comentarios. Alguien me llamó genuino. Otro dijo, necesitamos más gente como él. Una mujer llamada Laurel dejó una fila de emojis de aplausos. Clare buscó en Google el nombre de la fundación, encontró un sitio web. Limpio, profesional, construido con intención. Revisó los miembros de la junta, nombres reconocibles. Había una foto mía en una ceremonia de inauguración junto a un joven veterano en uniforme. Cerró el portátil, se levantó, caminó hacia la ventana. Estaba oscuro afuera, pero era ese tipo de oscuridad que te hace sentir que el resto del mundo está brillando en algún lugar donde tú no estás. Por primera vez, realmente la golpeó. No solo la habían dejado, la habían excluido. No me había ido sin más. Me había elevado sin amargura, sin dramas, sin la necesidad de demostrarle nada. No la quería de vuelta. No la necesitaba de vuelta. Y eso, más que cualquier cosa que hubiera visto o escuchado en los últimos 2 meses, fue lo que finalmente la sacudió. Ella no le importaba al hombre en el que me había convertido. Dudó en dar la vuelta 2 veces de camino allí, incluso con el GPS recitando direcciones en su oído. Las manos de Clare se aferraban al volante como si intentaran evitar que se desviara del rumbo, ya fuera hacia el tráfico o hacia el pasado. La última vez que había visto a Jacob Ellen fue en su boda. No había sonreído ni una vez. No había bailado. Mark lo había presentado con torpeza, su hermano mayor, una historia complicada. A Clare no le había importado. No era refinado. No era encantador. Lo descartó al instante. El tipo de hombre que olía a leña y no hacía contacto visual. Demasiado rudo, demasiado rural. Recordaba que se había ido temprano sin despedirse. Le gustó eso. Menos fotos que recortar. Ahora lo necesitaba. El camino de grava crujió bajo los neumáticos cuando se detuvo frente a la cabaña. No era pintoresca, no tenía encanto rústico, solo madera, clima y quietud. Una única luz de porche parpadeaba contra el anochecer. Se quedó sentada en el coche durante 30 segundos antes de salir. Los tacones se clavaban en la grava como si no pertenecieran allí. Y no lo hacían. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Jacob parecía mayor, pero no más débil. Sus ojos eran más agudos de lo que recordaba. No sonrió, solo asintió una vez y se hizo a un lado. Clare. Ella entró. Ni un abrazo, ni una charla trivial, solo el olor a café solo y cedro. Le hizo un gesto hacia la mesa de la cocina y le sirvió una taza de una cafetera de acero que ya estaba allí. No estaba seguro de que vinieras, dijo él. Yo tampoco, murmuró ella, tomando el café, aunque su estómago era un nudo. Se sentaron. El silencio se instaló. Él está bien, dijo Jacob finalmente. Ella asintió demasiado rápido. Lo imaginé. Vi algo en línea. Jacob levantó una ceja. ¿La galería? Ella asintió de nuevo. Se veía diferente. Jacob la estudió por un momento. No con curiosidad, con cálculo, como alguien que examina una grieta en una presa y se pregunta cuánto tiempo falta para que estalle. Me dijo Jacob lentamente, que un día se iría. No por rencor, no para castigarte, solo para dejar de ser borrado. Clare no respondió. No sabía cómo.
Abrió la boca, la cerró. Odiaba lo caliente que sentía la cara. Solía decir, continuó Jacob, siento que soy el fondo de mi propia vida, como si ella fuera la actriz principal y yo solo un tipo que sostiene las bolsas de la compra. Clare se puso rígida. No fue mi intención hacerlo sentir así. Jacob soltó una risa corta y sin humor. Clare, lo que pasa con borrar a la gente es que no importa si tenías la intención. Simplemente sucede. Tomó un largo sorbo de café, esperando que la amargura le diera algo a lo que aferrarse. No lo hizo. Entonces Jacob se levantó, se acercó a un cajón, sacó una pequeña memoria USB negra sellada dentro de una bolsa de plástico transparente. Me dio esto antes de irse, dijo Jacob, volviendo a la mesa. Dijo que te lo entregara si alguna vez aparecías haciendo preguntas. Clare se quedó mirándola. ¿Qué hay en ella?, preguntó en voz baja. Jacob no respondió de inmediato. La colocó sobre la mesa, la deslizó con 2 dedos, como si repartiera una carta en un juego que ella ya había perdido. Dijo que te ayudaría a entender. A Clare se le apretó la garganta. ¿Entender qué? El rostro de Jacob no se suavizó. ¿Por qué dejó de hablar? ¿Por qué dejó de intentarlo? ¿Por qué se fue? Extendió la mano hacia la USB pero se detuvo, con los dedos suspendidos. Muestra. Comenzó y luego se detuvo. ¿Muestra qué?, preguntó Jacob. Tragó saliva con fuerza. ¿Muestra que todavía le importaba? Jacob se reclinó en su silla. Por primera vez, su mirada se suavizó, pero no con amabilidad, más bien como piedad mezclada con agotamiento. Muestra que lo intentó durante años, en silencio, sin aplausos, y que finalmente se dio cuenta de que intentar no era lo mismo que ser visto. La habitación de repente se sintió más fría. Clare tomó la USB, se puso de pie. Gracias. Jacob no se levantó. No lo hice por ti. Afuera, el viento había arreciado. Las hojas se arremolinaban sobre la grava. Se subió al coche, dejó la memoria en el asiento del copiloto y se quedó un momento con el motor en marcha, sin saber si quería respuestas o simplemente quería fingir que la conversación nunca había ocurrido. Miró el pequeño objeto negro a su lado. Había venido en busca de claridad, pero empezaba a darse cuenta de que la claridad no siempre consuela. A veces, simplemente corta. Clare esperó hasta llegar a casa para conectar la USB. La memoria permaneció en su escritorio durante 3 horas, intacta, mientras ella daba vueltas por su casa como un animal que ha olvidado su propia jaula. Las luces permanecieron apagadas. Se sirvió un vino que no bebió, se miró en el reflejo de la ventana e intentó convencerse de que no le importaba lo que contenía. Pero, por supuesto, le importaba. Cuando finalmente la deslizó en el portátil, la carpeta se abrió al instante. Cientos de archivos, videoclips cortos, fechados y con marca de tiempo, organizados por mes y año. El más antiguo, de hace casi 5 años. El más reciente, etiquetado simplemente como anoche. Dudó, con el cursor temblando sobre el primer archivo. Luego hizo clic. La pantalla mostró su antigua sala de estar, la misma que había renovado 2 veces porque los colores neutros son deprimentes. La cámara estaba en ángulo desde la estantería, discreta, activada por movimiento. Mark estaba sentado en el sofá, en silencio, escribiendo algo en su portátil. Fuera de la pantalla, la voz de ella llenó la habitación. ¿Puedes no hacer eso aquí? Estás matando el ambiente. Dios, pareces un becario sin sueldo en una llamada de Zoom. Él levantó la vista, forzó una pequeña sonrisa. Solo estoy terminando el informe de auditoría. No te pregunté tu horario, Mark. Te pedí que dejaras de arruinar el ambiente. El clip terminó. Abrió otro, una cena con amigos. Risas, copas de vino tintineando. Su voz de nuevo, alegre, actuada. La idea de diversión de Mark es hacer balances en hojas de cálculo. Es como un robot con una hipoteca. Las risas siguieron a la de ella, la más fuerte. Mark sonrió educadamente. Ahora lo veía. Ese pequeño estremecimiento, casi imperceptible, mientras la cámara captaba cómo su mandíbula se tensaba por medio segundo antes de alcanzar su copa. Otro clip. Otro comentario.
Otro descarte. Hacía clic más rápido ahora. Uno tras otro. El sonido de su propia voz resonando como una reproducción judicial, burlándose de sus camisas, interrumpiéndolo a mitad de frase, bromeando con amigos que él lee manuales de instrucciones por placer. Cada vídeo, un espejo vuelto contra ella. Los clips se fusionaron. La copa de vino temblaba en su mano. Luego encontró uno etiquetado simplemente como diciembre. El vídeo se abrió en la cocina. Él estaba solo, sirviéndose café. La fecha coincidía con la semana antes de que se fuera. Su rostro se veía hueco, distante, como un hombre ensayando algo que ya había decidido hacer. Habló en voz baja, a nadie en particular. Quizás a la cámara, quizás a sí mismo. Ella no lo ve. Quizás no puede. Solía pensar que el silencio era rendición. Resulta que es solo espacio para planificar. Exhaló, casi sonriendo. Cuando me vaya, no me vengaré. Me llevaré la paz. Ella se despertará en silencio. Y yo no estaré aquí para presenciar su confusión. Esa será mi paz. Miró directamente a la cámara solo por un momento, el tiempo suficiente para que pareciera que podía verla sentada allí ahora, temblando bajo el resplandor de la pantalla del portátil. Luego extendió la mano y apagó la cámara. La habitación estaba en silencio. La respiración de Clare se entrecortó, superficial e irregular. Repitió la última línea una y otra vez hasta que empezó a sonar como estática. Esa será mi paz. La paz de ella había sido ruido. La de él era ausencia. Cerró el portátil pero aún podía oír su voz, firme, tranquila, despojada de todo lo que ella solía controlar. La verdad era insoportable, no porque la condenara, sino porque revelaba cuánto tiempo él había vivido en esa silenciosa decisión. Ella pensó que se había ido en un momento de impulso. Ahora sabía que era un final ensayado durante años de invisibilidad. La copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo de madera. No se movió, no se inmutó, simplemente se quedó allí, rodeada de pedazos, reproduciendo su propia risa de las grabaciones, que resonaba débilmente en su cabeza. Cada palabra que había dicho se había convertido en la evidencia que él necesitaba para desaparecer. Y ahora, incluso en el silencio que él había dejado, se dio cuenta de que él seguía siendo el único al que se escuchaba. La casa del lago se veía exactamente igual. Esa fue la primera traición. Clare había conducido las 4 horas completas casi en silencio, la música apagada a mitad de camino cuando no pudo dejar de analizar las letras en busca de significado. Esperaba girar una esquina y ver el lugar invadido. Polvoriento, abandonado, dañado por el agua, descuidado como se sentía ella. Pero allí estaba, pulcro, con un césped reluciente y perfectamente cortado. Las contraventanas repintadas. Las campanas de viento todavía colgaban en el porche. Solo que ahora sonaban una melodía diferente. Menos viento, más advertencia. Abrió la puerta con la vieja llave, esperando a medias que no funcionara. Funcionó. Dentro, la casa estaba impecable, más limpia de lo que recordaba haberla visto nunca. Cada superficie brillaba. Cada cajón estaba organizado. Sin desorden, sin caos, sin rastro de ella. Excepto uno. En la mesa de centro del solarium, la habitación que una vez descartó como demasiado rústica para los invitados, había una única fotografía, una impresión de sus primeros días. Los dos en el lago, ambos bronceados y sonriendo, con las cabezas inclinadas el uno hacia el otro. Su lado estaba limpiamente recortado. No rasgado, no quemado, simplemente eliminado, como si hubiera sido extirpado quirúrgicamente. De la manera en que se extirpa un tumor que una vez fue parte del cuerpo pero que ya no cumplía ninguna función. A su lado había una nota, escrita a mano. ¿Simple? No necesitaba venganza. Solo distancia. Sin saludo, sin firma, sin instrucciones. Clare se quedó allí durante mucho tiempo, agarrada al respaldo de la gastada silla de cuero como si fuera lo único que la mantenía en pie. Miró la foto, el espacio vacío donde una vez estuvo el rostro de él, luego miró por la amplia ventana que daba al lago, esperando de alguna manera verlo. Pero solo había agua, quieta, infinita, indiferente. Se movió por la casa como un fantasma recorriendo sus antiguos lugares.
El dormitorio todavía tenía sábanas limpias. La mesita de noche, vacía. El armario tenía ganchos, pero ni una sola prenda de ropa. Incluso el cajón donde solía guardar el maquillaje que juraba que ya no usaba había sido fregado hasta quedar limpio. Él la había borrado de vuelta. En la cocina, encontró una única taza en el armario, lisa, negra, sin logotipo. No era una de las de ellos. Ninguna lo era. Cada artículo que una vez habían elegido juntos, los platos artesanales, las copas con borde dorado, el letrero de la hora del vino, había desaparecido. Abrió los cajones, buscando algún fragmento que probara que ella todavía tenía una huella aquí. Nada, ni siquiera polvo. Clare se sentó en la terraza trasera mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, el mismo lugar donde solían sentarse con café por las mañanas. Ella navegando por su teléfono mientras él observaba el agua como si le hablara en un idioma que solo él entendía. Miró ahora y la vista era la misma, pero sentía que nunca había sido parte de ella. Su reflejo en la puerta de cristal detrás de ella era tenue. Ya no se sentía como ella. Se sentía como alguien que había ocupado esta vida brevemente, ruidosamente y sin escuchar. Leyó la nota de nuevo, esta vez en voz alta. No necesitaba venganza, solo distancia. Aterrizó más pesadamente la segunda vez. No era una amenaza. No era una súplica. Era una declaración. Una verdad silenciosa y final. Él no había querido ganar. Solo había querido irse. Y lo había hecho, sin gritar, sin una escena, sin darle la dignidad de una actuación final. No quedaba nada para que ella destruyera, nada que pudiera llamar suyo, ni siquiera su ira. Eso siempre había sido en lo que ella confiaba. Que no importaba cuán lejos lo empujara, él se estremecería. Reaccionaría. Le importaría. Pero el silencio, eso era irreversible. Y aquí, en esta casa prístina construida para un futuro que nunca llegó, Clare finalmente lo entendió. Él no la había abandonado a ella. Había vuelto a sí mismo. Se quedó sentada allí hasta que salieron las estrellas. Sin parpadear, sin hablar, solo mirando el lago, el lugar donde solía estar el reflejo de él.